Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación sobre el uso del consentimiento informado en investigación cualitativa. El objetivo de esta presentación es abrir una reflexión sobre el uso del consentimiento informado, en particular en la investigación cualitativa, y plantear una serie de dilemas que implica el uso de un consentimiento informado que proviene particularmente de la investigación biomédica y que por lo tanto tiene ciertas características que no se ajustan a las cualidades de la investigación cualitativa. Por ejemplo, el hecho de que no es flexible, está apegado a criterios que fácilmente se convierten en burocráticos y en el peor de los casos no queda claro a quién se protege mediante el consentimiento de las posibles consecuencias de la investigación, es decir, si se protege a los participantes o más bien busca protegerse al investigador o la investigadora. A partir del planteamiento de algunos dilemas, se sugerirán algunas alternativas posibles para ellos. Muy bien, empecemos con con algunos antecedentes históricos. El origen de las regulaciones vigentes para hacer investigación con seres humanos se encuentran, por un lado, en los juicios de Nuremberg, en los que se descubrió que los médicos nazis habían realizado experimentos con personas a las que por supuesto no les habían pedido su consentimiento para participar, y por otro lado habían sido sometidas a condiciones que en muchos de los casos se sabía que iban a producir efectos eh, en ocasiones letales para la vida de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, también las regulaciones provienen de experimentos que se hicieron en otro contexto, que implicaban abusos y riesgos. Uno de los ejemplos más conocidos que ustedes pueden encontrar fácilmente en Internet es el experimento Tuskegee, en el cual eh, entre 1932 y 1972, o sea, una gran cantidad de años, en una localidad del sur del estado de Alabama, se utilizaron a personas afroamericanas como conejillos de indias, para estudiar el desarrollo, la historia natural de la infección de la sífilis en las personas. Eh, Esto tuvo como consecuencia que eh, de las 600 personas, 28 murieran por sífilis y otros 100 por complicaciones derivadas de la sífilis, y además que 40 mujeres resultaran infectadas y 19 niños nacieran con esa enfermedad. Esto es algo pues relativamente, o sea, no es tan lejano históricamente, y además pues fue muy grave porque se realizó en un país en el cual pues supuestamente había cuidado o precaución de los derechos de las personas. Em, Sin embargo, pues esto no terminó con ese experimento, sino que ha continuado en algunos casos, obviamente de manera encubierta. Eh, Ustedes pueden encontrar otro ejemplo de investigación, de este tipo de investigación,
donde no se respetan los derechos de las personas, en un documental de Netflix que se tituló Tres extraños idénticos. No entro aquí en los detalles, pero es un ejemplo, un buen ejemplo de cómo todavía más recientemente pues se han seguido haciendo este tipo de investigaciones. Bueno, derivado de esta historia, en 1964 la Asociación Médica Mundial elabora la Declaración de Helsinki, en la cual se plantea por primera vez la noción de usar un consentimiento informado para la investigación médica. Esto implicaba pues que la participación fuera voluntaria, que las personas tuvieran conocimiento de los beneficios o riesgos posibles de participar y que siempre se tuvieran en cuenta sus derechos. Eh, esta declaración implica un respeto a la autodeterminación de la persona y el derecho a tomar decisiones informadas. En el campo de la medicina, esta, esta declaración se ha actualizado periódicamente desde 1964 hasta 2012. No estoy seguro de si hay una actualización más reciente, pero como pueden ver, digamos, a lo largo de varias décadas se ha venido actualizando. Y esto tuvo como consecuencia que se crearan comités de ética para revisar y aprobar los protocolos de investigación médica, para garantizar el bienestar de las personas y que su participación fuera libre e informada. Por otro lado, 15 años después de la declaración de Helsinki, se, eh, se elaboró por un comité de expertos el informe Belmont, en el cual ya se propuso un código de protección de las personas que participaban en la investigación, pero ya no solo en el campo médico, sino en todas las disciplinas. Eh, y estaba basado en un conjunto de principios éticos amplios que se convirtió en el estándar para la investigación con personas en general. Eh, de hecho, el informe Belmont fue una consecuencia directa del experimento Tuskegee, que como decía terminó en 1972, o sea que 7 años después se elaboró este informe, el cual tomó la investigación biomédica como el punto de referencia para elaborar sus formulaciones y sugerencias. Eh, Explícitamente en este informe se incluye lo que se denomina la investigación conductual. Muy bien. En el caso de nuestro país, en 1987 em, surgió el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Y este reglamento agrupa la investigación médica junto con la investigación sobre procesos psicológicos en los seres humanos bajo una categoría más general que le denominan investigación para la salud. Esto de por sí, digamos, sería objeto de una reflexión, pero no me voy a detener en este punto, pero simplemente me interesa señalarlo porque esa sería una cuestión que se podría, digamos, que
debería de ser objeto de mayor reflexión. Este reglamento establece, o sea, está por escrito, establece que el consentimiento para participar en una investigación debe ser escrito, no hay otra opción. Eh, en contraste, el principio 26 de la Declaración de la Asociación Médica Mundial deja abierta la posibilidad de que el consentimiento se pueda documentar de otras maneras. Eh, el reglamento tampoco especifica los tipos de riesgo que se han, digamos, a lo largo del tiempo se han ido identificando y tomando en cuenta explícitamente. Riesgo físico, riesgo psicológico, riesgo social, riesgo económico y riesgo legal. Tampoco voy a entrar en este momento en los detalles de estos riesgos, pero sí es importante, digamos, no perder de vista que el reglamento en la declaración de la Asociación Médica Mundial sí se toman en cuenta estos diferentes tipos de riesgo y sin embargo en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud eh, se pasan por alto. Y esa es una omisión que desde mi punto de vista es importante. Eh, Además, este reglamento establece, además de que el consentimiento debe ser escrito, que debe ser firmado por dos testigos. Y esa es una cuestión que, digamos, desde cierta perspectiva formal, pues se consideraría como una forma de protección para el participante en la investigación. eh, Me parece que se pierde de vista que desde otro ángulo podría significar también un riesgo para la persona participante en ciertas circunstancias. Y otra cuestión que es muy importante es que, en contraste, el reglamento de la APA, es decir, de la Asociación Americana de Psicología, autoriza que se pueda prescindir de un consentimiento informado, escrito, cuando hay, o incluso no escrito, cuando haya razones para dar por supuesto que no se causará ningún daño a las personas. Esto significa que si uno toma el reglamento de la APA, por un lado, y toma el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud de nuestro país, ahí, digamos, vamos a encontrar que hay un conflicto, ¿no? Si uno, digamos, sigue el reglamento de la APA, podría decir, no es necesario. Si yo puedo argumentar que no habrá ningún daño para las personas, entonces no es necesario el consentimiento. Desde el punto de vista del reglamento, eso no sería posible. Y esto, digamos, pues abre toda una discusión en términos de hasta dónde el reglamento eh, tendría que tener para los investigadores un carácter obligatorio u optativo. Esa sería otra cuestión digamos, para discutir. Bueno, como ven en la diapositiva, el reglamento establece 16 características que debe tener el consentimiento informado como un documento inicial, eh, digamos, antes de que empiece propiamente la investigación, debe ser firmado por los participantes y, bueno, en este caso los testigos también, ¿no?
los participantes, la persona que investiga y los testigos, con, digamos, lo que abre, pues, estas reflexiones que he comentado acerca de su conveniencia. Muy bien. Digamos, después de este pequeño recorrido histórico, eh, podemos decir a modo de balance que eh, las regulaciones en el campo biomédico se han ido actualizando, como señalaba, y actualmente toman en cuenta diversos aspectos, algunos de los cuales en el pasado no se hubieran, digamos, no estaban incluidos y que ahora son, lo sabemos por la experiencia de, digamos, de lo que ha ocurrido, sobre todo con las actividades de las transnacionales como Monsanto y otras, que tienen sus propios equipos de investigadores que supuestamente aseguran que las investigaciones que hacen son confiables, pero en las cuales siempre está presente, digamos, la sospecha de que hay conflicto de intereses. Y eso es algo que en las regulaciones de, que están planteadas por la Asociación Médica Mundial, eso se ha tomado en cuenta, ¿no? Eh, bueno, entonces digo, se han ido actualizando y eso es un aspecto muy importante porque se reconoce que hay la relación entre la persona que es investigada, el participante o la participante en la investigación y la persona que investiga puede implicar casi siempre una relación de poder que es desigual. Y esta desigualdad implica o puede propiciar el abuso y la explotación de las personas participantes. Por poner otro ejemplo, la declaración de la Asociación Médica Mundial implica, y eso es, digamos, algo que puede parecer como relativamente obvio ahora, pero no lo era antes, que la investigación también debe, cualquier investigación debe especificar las fuentes de financiamiento, porque por ahí puede estar, digamos, oculta una, un cierto sesgo en la investigación, ¿no? Y igual que el conflicto de interés, las afiliaciones institucionales de los investigadores, etcétera. Si ustedes leen, por ejemplo, las publicaciones, no, de Scientific American, eh, los resúmenes que hacen digamos, el personal de esta revista sobre algunas investigaciones, ellos dicen, bueno, esta investigación consistió en tal cosa, se hizo tal cosa, etcétera, y generalmente consultan a otros investigadores que ni por su afiliación institucional, ni por ninguna otra razón, tendrían un conflicto de interés y que son quienes comentan y evalúan y, digamos, emiten una opinión acerca de esa otra investigación. Entonces, esa es una cuestión, pues, muy importante que en la declaración de la Asociación Médica Mundial, pues se ha tenido en cuenta como al paso del tiempo, como algo que es importante, que se debe especificar. Pero no olvidemos que el origen de las regulaciones proviene de la investigación médica. Después, digamos, la regulación se generalizó a cualquier tipo de investigación con personas, con seres humanos.
pero ese origen plantea ciertas dificultades porque la relación que se establece entre la persona que investiga y las personas investigadas tiene un carácter diferente que en la investigación médica. Eh, en términos generales, la investigación cualitativa específicamente requiere de una relación de confianza por parte de los participantes hacia la persona investigadora y la disposición a establecer un vínculo de colaboración. Y eso es algo que no se va a lograr simplemente con la firma de un consentimiento informado escrito, porque además a lo largo del proceso de investigación pueden surgir diferentes contingencias que requieren volver a pensar cuáles son las posibilidades de que eso implique un cierto riesgo para las personas participantes, independientemente de que la persona haya dado su consentimiento eh, informado por escrito desde el inicio. Eso son cuestiones que no se podían prever y que sin embargo, desde el punto de vista de quien hace investigación cualitativa, eso es algo fundamental de no perderlo de vista y nunca se podría decir, bueno, como la persona ya dio su consentimiento al principio, entonces, pues, digamos, ya no es necesario hacer nada más. No, al contrario, eso es algo sobre lo que la persona que investiga debe de estar pendiente y además la persona que participa en la investigación debe de saber que cualquier cosa que sienta que podría ser un riesgo potencial, pues tiene el derecho a comunicarlo y a que lo discuta con la persona investigadora para llegar a algún acuerdo acerca de cómo conjurar ese riesgo o qué hacer al respecto, ¿no? En la investigación cualitativa, la confianza y la disposición para establecer una relación de colaboración no se establece de una vez y para siempre, sino que a lo largo de toda la investigación se está ratificando y digamos, si uno comete un error, esa confianza la puede perder de un momento a otro, ¿no? Por otro lado, lo que pudieran ser algunas formas de daño psicológico particularmente, pero, o sea, también social o económico, eventualmente, no se pueden anticipar en la investigación cualitativa. Y cuando hay un riesgo posible eh, de que haya de algún tipo de daño en ese sentido, eh, se asume generalmente que puede ser contrapesado por la autocomprensión que la persona participante puede lograr eh, mediante su participación en la investigación. Es decir, se podría plantear que un daño posible es que la persona rememore cuestiones que fueron traumáticas y eso se considere desde un punto de vista formal que es un riesgo que implicaría que no debería, que eso no se debería de hacer. Y sin embargo, digamos, en la investigación cualitativa en psicología en particular, pero también en algunas otras disciplinas, se sabe que aunque eso pueda ocurrir, genera en muchas ocasiones lo que se gana
es que la persona pueda entenderse a sí misma de una mejor manera que antes de participar en la investigación y que esa autocomprensión transformada gracias al haber participado en la investigación es un contrapeso para ese riesgo de rememorar alguna experiencia que fue traumática. Entonces, o sea, eso implica que en la investigación cualitativa, las personas participantes no solo son víctimas posibles, por decirlo así, sino también son agentes en el propio proceso de, eh, de convertirse en cierto tipo de personas por su decisión de participar en la investigación y también por lo que van logrando, obviamente en su colaboración con la persona investigadora, en términos de entenderse mejor, darse cuenta de que ciertas perspectivas que tenían eh, eran muy sesgadas, eran dañinas para ellas mismas y eso lo pueden entender y eso significa una posibilidad, digamos, de desarrollo personal que de otra manera podría no haber ocurrido, ¿no? Bien, entonces, todo esto lo que implica es, digamos, reconsiderar algunas de las cosas que desde una perspectiva formal y a veces como aparecen en los libros de metodología de la investigación, es, digamos, un requisito formal que no necesariamente eh, es adecuado para investigaciones de tipo cualitativo. Particularmente, digamos, casi un imperativo de tener un consentimiento informado escrito y firmado por la persona desde antes de que se inicie la investigación. Bueno, entonces esto nos lleva, digamos, a un primer dilema que si analizamos digamos, con detenimiento lo que es el proceso de elaboración de un consentimiento informado escrito, surge inmediatamente como una cuestión a reflexionar. Lo que en la investigación nosotros planteamos como nuestras preguntas de investigación o nuestros objetivos están formulados de una manera en un lenguaje que obviamente no tendría ningún sentido ponerlo tal cual en el consentimiento informado. Por lo tanto, en el consentimiento informado, lo que aparece como objetivos de la investigación son enunciados que traducen lo que es la formulación rigurosa y teóricamente informada sobre nuestras preguntas de investigación u objetivos. Eh, por lo tanto, eh, aun cuando la persona investigadora no tenga intención de ocultarle nada a la persona participante sobre de qué se va a tratar y, digamos, cuál es la finalidad, etcétera, de la investigación, no podemos tener la certeza de hasta qué punto, con base en esa traducción que se hizo de nuestros objetivos de investigación rigurosamente formulados, es que las personas van a lograr tener una comprensión clara y completa
de lo que implica la investigación para ellas. Y por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que por el solo hecho de que firme el consentimiento que sea construido o elaborado de esta manera, entonces eso va a resolver, eh, digamos, las posibles dilemas éticos que puedan surgir o conflictos éticos que puedan surgir durante la investigación. Y por lo tanto, digamos, pues esto requiere más bien de la atención continua de la persona que investiga hacia cualquier indicio de incomprensión o malentendido que surja en cualquier momento de la investigación para abordarlo y hacer las aclaraciones que se requieran y tomar los acuerdos que se requieran junto con las personas, ¿no? Por otro lado, un aspecto muy importante de la negociación para la participación en una investigación, que en términos generales yo no he encontrado que se tome en cuenta como parte de las regulaciones, es algo que propuso Fernando González Rey en varios de sus trabajos, eh, en los que él planteaba que, o sea, es un gran error no preocuparnos por conocer y entender cuál es el sentido que para las personas tiene participar en la investigación. Como si el solo hecho de que dijeran, bueno, sí entiendo de qué se va a tratar lo que tú estás planteando que vas a investigar, eso sería suficiente para, digamos, para entender de qué manera se están involucrando o cómo están entendiendo lo que significa para ellas participar en la investigación. Entonces, él propone que habría que hacer actividades, una o más actividades específicas que permitan que la persona entienda nuestra perspectiva sobre la investigación que estamos haciendo, pero también le permita construir a ella el sentido de la importancia que tiene para ella participar, donde, digamos, nunca va a haber una coincidencia completa entre, digamos, la intención de la persona que investiga y el sentido que tiene para la persona que participa en la investigación el involucrarse en ella. O sea, porque el interés de la persona que investiga es esencialmente epistémico, es de conocimiento de un cierto proceso, un cierto fenómeno, digamos, que ocurre en el mundo humano. Mientras que para las personas, aunque en cierto sentido podría haber algún interés de ese tipo, sin embargo, para las personas son cuestiones, digamos, mucho más al ras de tierra, las que le interesan. O sea, entenderse a sí misma, poder reflexionar sobre cosas que le han pasado, eh, digamos, saldar cuentas con algunas experiencias o dejar de cargar lo que sienten como un costal, digamos, de problemas, de piedras que han venido arrastrando a lo largo del tiempo, etcétera, lo cual son cuestiones específicas que cada una de las personas
tendría que elaborar y que le darían sentido a su participación en la investigación y que además nos permitirían tener un mínimo de claridad sobre el compromiso que las personas podrían establecer con la investigación. Considerando entonces este primer dilema, una propuesta posible es que además de formular el objetivo de la investigación en un lenguaje que sea accesible, comprensible para las personas, aclarar y poner énfasis en que su participación pues no solamente no implica riesgos, sino que cualquier cosa que ellas en un momento dado sientan como un posible riesgo, aunque no lo puedan, eh, digamos, formular verbalmente de una manera muy clara, cualquier preocupación, ellas tienen el derecho y sería muy importante que lo plantearan para, digamos, poder entenderlo, poderlo aclarar tanto para la propia persona como para quien investiga y entonces se toman decisiones acerca de cómo, cómo se va a atender y qué se va a hacer para que ese riesgo que al principio puede ser solamente algo sentido, eh, se aclare y en todo caso se pueda, eh, junto con la persona, digamos, despejar cualquier duda y se tomen en todo caso las previsiones necesarias para que nunca se concrete, ¿no? Por supuesto, para que las personas que participan en la investigación estén dispuestas a expresar que algo en un momento dado lo sienten eh, como algo, digamos, aunque no lo puedan formular claramente, pero sienten que hay algo que es problemático, pues se requiere que tengan una relación de confianza con la persona investigadora, lo cual ya había señalado que es una condición, digamos, fundamental para la investigación cualitativa, ¿no? Y por eso se vuelve muy importante realizar estas actividades previas a cualquier, digamos, a cualquier consentimiento informado escrito, estas actividades previas que permitirían que la persona elaborara el sentido que para ella tiene participar en la investigación, porque eso va como corre paralelo a entender, digamos, cómo se posiciona la persona investigadora en relación con el asunto que está investigando. Eso es parte del proceso de construir rapport y una relación de colaboración para la investigación. Un segundo dilema tiene que ver con que las regulaciones que provienen de la investigación biomédica requieren de la especificación previa de cuáles son los riesgos, eh, digamos, riesgos conocidos o riesgos previsibles para las personas participantes. Y por lo tanto, en esas circunstancias, pues sí se requiere de un conocimiento informado previo, o sea, previo a cualquier cosa, eh, digamos, que se vaya a hacer propiamente en la investigación. Pero como decía, pues las circunstancias de la investigación cualitativa eh, no necesariamente son de este tipo. En ese sentido, en investigación cualitativa, el consentimiento informado no tendría por qué limitarse
solamente a un acto antes de que inicie la investigación, sino que más bien se convierte en todo un proceso, digamos, desde el inicio hasta el final, donde eh, puede tomar diferentes formas y no necesariamente la firma de un documento escrito, y donde, digamos, se requiere de una, es un requisito que la persona investigadora esté muy atenta y sea sensible a precisamente estas posibilidades de que algo que no se había previsto pueda ser un riesgo para las personas participantes, ya sea, o sea, principalmente algún riesgo de tipo psicológico, pero eventualmente también un riesgo de daño social, por ejemplo, ¿no? O económico en algún tipo de investigaciones. Entonces, eso es algo en lo que la persona que investiga debe estar comprometida con, eh, digamos, con que lo va a estar tomando en cuenta, va a estar atenta o atento a ello, y en cuanto surja cualquier indicio de que puede haber un riesgo, entonces no importa si la investigación va a la mitad o está cerca de terminar, etcétera, siempre se debe estar atento, monitoreando y responder en cuanto haya cualquier indicio en este sentido, ¿no? Por lo tanto, pues el consentimiento pues no se reduce no se puede reducir, o no tiene sentido que se reduzca a un acto discreto al inicio de la investigación. Otra manera de plantearlo eh, sería diciendo que, igual que la metodología en la investigación cualitativa es flexible y recursiva, eh, y digamos, en función de cómo se va desarrollando el proceso de investigación, se van tomando decisiones para hacer adecuaciones eh, que permitan que el proceso, digamos, se desarrolle de la manera que sea la más adecuada para el logro del objetivo de la investigación. En la dimensión ética, esto implicaría una, una ética situada y no de carácter procedimental, eh, es decir, que responda simplemente a ciertas formalidades, eh, y por lo tanto que abra la posibilidad del uso de diferentes modalidades de consentimiento informado, no solamente el escrito que se tiene que firmar, eh, sino que puede haber consentimientos orales, ¿no? Que obviamente, pues para fines de documentación se grabarían, eh, pero que no requieren ninguna formalidad en términos de que queden asentados por escrito y con una firma, o peor aún, con firmas de testigos. Eh, entonces, o sea, lo importante es que los participantes eh, sepan que su voz se va a escuchar siempre, y al mismo tiempo que la persona investigadora va a estar pendiente para plantearle cualquier posibilidad de riesgo que identifique, eh, digamos, durante la investigación. Solamente pondré un ejemplo. La persona puede haber dado su consentimiento
formal por escrito, con firma, etcétera, sobre que el uso de la información, digamos, que se produzca durante la investigación, se va a utilizar para publicaciones académicas. Sin embargo, durante el desarrollo de la propia investigación, resulta que la persona revela información que podría ser riesgoso para ella o para otras personas si se divulga. Entonces, no importa que la persona ya hubiera dado su consentimiento por escrito al inicio de que esa información se va a usar, o sea, la persona que investiga, ahí ella misma tendría que decir, bueno, aquí puede haber un riesgo. Y entonces tendría que plantearlo a la persona que está participando y discutir y, digamos, tomar decisiones en ese sentido, en vez de decir, bueno, como la persona ya dio su consentimiento, pues entonces ya no es necesario preguntarle, aunque yo mismo me dé cuenta que tal vez si eso se divulga podría implicar un riesgo para ella o para otras personas. Entonces, digamos, actuar según una ética situada y no procedimental significa que nunca se trata de seguir una serie de pasos preestablecidos al margen de los detalles concretos del desarrollo de la investigación, y menos aún se trata del mero cumplimiento de un requisito formal, ¿no? Como la firma de un documento de consentimiento informado. Otro dilema tiene que ver con que los comités de ética que existen en las instituciones, en las universidades, por ejemplo, centros de investigación, etcétera, generalmente toman como su modelo, como el modelo, digamos, para orientar, guiar su trabajo, lo que son las regulaciones establecidas para la investigación biomédica, que por todo lo que he dicho previamente pueden ser completamente inadecuadas para eh, la investigación cualitativa o para ciertas formas de investigación cualitativa. En este caso, la propuesta tiene que ver con, por un lado, cómo los propios investigadores que dentro de una institución hacen investigación cualitativa pudieran tomar la iniciativa para entablar un diálogo con los comités de ética que permitiera, digamos, que las regulaciones de acuerdo con las cuales se conduce el comité, pues se pudieran ampliar para que no resultaran eh, restrictivas o, francamente, un obstáculo para ciertas formas de investigación cualitativa, si se atiende solamente a los criterios que sí son necesarios en el caso de la investigación médica, pero que no lo son o que son francamente un obstáculo para la investigación cualitativa. Entonces, digamos, la cuestión es cómo se puede lograr que los comités institucionales de ética puedan, digamos, tener una gama más amplia que les permita identificar cuáles regulaciones son obligatorias para cierto tipo de investigación que se hace en la institución, como en este caso la FESIS Tacala, donde hay investigación médica o biomédica, psicológica, etcétera, etcétera, y otras regulaciones que
para ciertos tipos de investigación, no solamente en psicología, sino también puede ser en otras disciplinas que es de carácter cualitativo, eh, sean, digamos, las que se tomarían en cuenta y que no implicarían, digamos, establecer requerimientos que no serían adecuados de imponer a ese tipo de investigaciones. Digamos, otra posibilidad es que los propios comités institucionales, en este caso los que existen en nuestra facultad, tomaran la iniciativa para convocar a quienes hacen investigación cualitativa, a quienes hacemos investigación cualitativa, e independientemente de en qué carrera estamos adscritos, para justamente empezar a delinear cuáles serían los aspectos específicos de esto que llamaba una práctica ética situada eh, en en diferentes contextos de investigación, en algunos casos, en algunos contextos de intervención, para algunas investigaciones de carácter aplicado, eh, que permitieran enriquecer, digamos, su marco de evaluación de las investigaciones de un modo que permitiera, digamos, esta pluralidad en los criterios para hacer la evaluación. Y otra cosa que se ha señalado en la literatura y que sería un aspecto muy importante de tener en cuenta en los comités institucionales de ética es que no solamente se evaluaran los protocolos y específicamente, digamos, los lineamientos o las especificaciones éticas que se hacen en los protocolos, sino que se diera seguimiento a las cuestiones éticas que surgen sobre la marcha de algunas investigaciones y que se viera cómo se enfrentan, que quedara documentado y que eso fuera objeto de, digamos, de decisiones en el sentido de cómo se va incorporando eh, al propio acervo de la reglamentación con base en la cual se toman decisiones, de tal manera que fuera algo dinámico, o sea, y se estuviera enriqueciendo gracias al propio trabajo de investigación y a la reflexión sobre, digamos, eso que va ocurriendo, como cuestiones éticas, cómo se enfrentan, etcétera, de una manera que entonces permitiría que los propios comités institucionales, digamos, fueran entidades dinámicas que estuvieran respondiendo a la especificidad de la investigación que se realiza y que pudieran, digamos, ir actualizando sus propios requisitos, porque eso eventualmente pudiera ser un aporte muy importante, no solo para la propia facultad, sino también para otras instituciones en las que están ocurriendo procesos parecidos. Con base en lo anterior, una propuesta adicional tiene que ver con eh, romper, por decirlo así, con lo que a veces se ha convertido como en la dinámica, y hablo en este caso en particular de la carrera de psicología, se ha convertido como en un procedimiento casi burocrático en el peor de los casos, eh, en la formación de los estudiantes con respecto a las cuestiones éticas, eh, y que es, bueno, tienes que leer el reglamento de la ley, ¿no? Para la investigación en salud, y
tienes que leer el informe Belmont obligatoriamente o el reglamento de la APA, etcétera, y tienes que elaborar tu consentimiento informado obligatoriamente como un paso previo a cualquier intento de hacer una negociación para lograr que una persona participe en la investigación que pretendes hacer. Este tipo de formación, digamos, es desde desde esta perspectiva que he estado planteando, es muy problemática porque implica que el solo hecho de conocer como los planteamientos éticos generales o abstractos va a ser suficiente para que los estudiantes, digamos, tomen decisiones pertinentes en relación con los trabajos de investigación que tienen que hacer en el curso de la carrera o en un momento dado cuando terminan para quienes se titulan a través de, digamos, de una tesis de investigación en ese momento. Y esto lo que implica es que en el propio proceso de formación de los estudiantes sería fundamental más bien introducirlos en la reflexión ética a partir de casos concretos de las investigaciones que se hacen y se publican, digamos, actualmente, en el caso de la investigación cualitativa, para que puedan identificar la diversidad de cuestiones éticas que pueden surgir cuando se hace, digamos, diferentes tipos de investigación cualitativa. eh, por ejemplo, investigación básicamente narrativa o investigación-acción, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, las cuestiones éticas que surgen ahí? ¿Cómo se enfrentan? ¿De qué manera es que se identifican, se abordan y se encuentra alguna manera de resolverlas? Entonces, en vez de partir de como principios o lineamientos muy abstractos, pues más bien se tuviera que reflexionar con base en experiencias de investigación donde surgen estos dilemas y, y digamos, y se vaya conformando como una especie de caja de herramientas sobre los diferentes problemas que puede haber y cómo es que se enfrentaron y cómo se pueden resolver. Entonces, desde esto, desde mi punto de vista, sería mucho más útil que simplemente obligarlos a que lean los documentos formales como si eso fuera a ser suficiente para que tomen decisiones éticas adecuadas en el momento que es necesario. Bueno, una última cuestión que puede ser una propuesta que tal vez incluso también eso podría ser una iniciativa del- de los comités institucionales de ética o tal vez de la división de investigación de nuestra facultad, sería hacer investigación sobre el uso del consentimiento informado, en particular en la investigación cualitativa. Eh, porque, eh, o sea, es muy fácil que se dé por supuesto que cumplir con la formalidad de escribir un documento de consentimiento informado con eh, con ciertas características y que incluya las firmas, etcétera, con eso sería suficiente, o más bien, con eso
se resuelven todas las cuestiones importantes, pero sin embargo lo que se deja de lado es qué significado le dieron las personas a un consentimiento informado que estaba escrito y que tenía que firmar. Eh, o sea, pongo un ejemplo para ilustrar. Eh, si, si la relación que establecimos con un posible participante incluyó diversas actividades que permitieron, como decía antes, que la persona entendiera cómo me posiciono yo en relación con lo que quiero investigar, con ese asunto que quiero investigar, digamos, y le quede claro que no tengo una perspectiva sesgada ni evaluadora respecto de ese asunto o ese tema que me interesa, sino que hay un interés legítimo por entender la perspectiva de las personas, que puede ser muy diferente de la mía, y eso permite que las personas participantes también elaboren el sentido personal con el que ellas se involucran en la investigación. Si eso lo hacemos de una manera, digamos, que asegure que empezamos a construir una relación de colaboración, para esas personas participantes podría resultar incluso extraño o, o tal vez incluso contradictorio que les propusiéramos que firmaran un consentimiento informado escrito, porque lo podían interpretar como, o sea, entonces estás dudando de que me voy a comprometer con la investigación, o sea, ¿crees que la voy a abandonar en cualquier momento? O sea, ¿por qué me estás pidiendo que firme este documento? Eh, eso no quiere decir que, digamos, necesariamente todas las personas vayan a pensar eso, pero es algo que podría ocurrir en un momento dado y que eso sería una de las cuestiones que sería, digamos, objeto de investigación en un momento dado, ¿no? ¿Cómo es que las personas que participan en la investigación, cómo significan el hecho de que les pidamos que firmen un consentimiento informado, o el significado que le dan al hecho de que sea solamente un acuerdo verbal, ¿no? Eh, o, digamos, o un acuerdo no solo con ellas, sino también con otras personas que están involucradas de una u otra manera en la investigación, como en el caso de la investigación, acción, etcétera. Entonces, ese podría ser una vertiente, digamos, muy interesante y muy productiva para el trabajo sobre eh, las cuestiones éticas que están involucradas en la investigación cualitativa. Bueno, para cerrar, diría que en síntesis, digamos, eh, los puntos importantes serían: no habría que forzar la obtención de un consentimiento informado escrito desde el principio. No hay que romper con la idea de que eso sería, digamos, si no lo hacemos, entonces estamos casi que cometiendo sacrilegio. Segundo lugar, considerar otras posibilidades, otras modalidades de consentimiento, no solo al principio, sino a lo largo de la investigación. Tercero, que para las personas sea muy claro que ellas tienen autoridad
para, son la autoridad para en un momento dado reconocer cualquier cosa que esté ocurriendo durante la investigación que la sientan como un posible riesgo para ellas y que por lo tanto nosotros estamos obligados a atender a, a ello y buscar aclarar de qué se trata, cuál puede ser el problema, etcétera, y en todo caso, pues hacer lo que corresponda para que ese riesgo nunca se concretice. Y finalmente, pues la necesidad de formar a los estudiantes en esto que he llamado la reflexividad ética situada, en vez de, digamos, en formalidades de procedimiento que se siguen mecánicamente y que no necesariamente aseguran que se puede estar atendiendo a lo que es importante en la investigación. Bueno, pues muchas gracias por su atención. En caso de que tengan algún comentario, alguna duda o algo que quieran debatir, pues sus comentarios serán bienvenidos a este correo electrónico. Y también los invito a que lean el artículo cuyo título aparece aquí, en el cual se plantea de manera más extensa estas cuestiones sobre el consentimiento informado. Gracias, hasta luego.